Bienvenidos. Bienvenidas. Doble Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, así como mi zona sur ya no es de dominio público porque estoy amarrado. Pero calma, Grindr, ahora soy un andante constante y exclusivo de un solo hombre, pero no tengo novio. Estamos en esta etapa donde no sabemos exactamente lo que somos, como Juan Carlos Hidalgo, el superliberal analista político que ahora se unió al PUSC pese a sus conservadores ideas sobre aborto y matrimonio gay, o en palabras de Meghan Trainor, not to the no. Otto Guevara tampoco sabía lo que era, pero él se fundó un partido propio que tampoco sabía lo que era. Entonces, bueno, un partido libertario que incorpora principios religiosos a su estatuto no es un arroz con mango, es como Madonna con Maluma, y eso es una realidad hoy en día. Hablando de arroz y de mango, Costa Rica enfrenta una epidemia de obesidad. No sé si notaron ahí mi sutil transición de tema, ¿verdad? Tan sutil como un stripper en un tubo. Pero es que es ser el guión dice el sexto país latino. Debe ser que me hace falta. Ser el sexto país latino con mayor número de adultos obesos no tiene nada de sutil. En 8 años, la obesidad aumentó un 13%, y esto nos habla de una epidemia. Así asegura la doctora Cinia Fernández Rojas, especialista de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien nos acompaña hoy. En 1996 nació Pokémon, Fox News y Mi Hermana, y desde entonces nada fue igual. Y nada incluye la obesidad en el país, porque en aquel momento el sobrepeso y la obesidad infantil era de 15%. En 2008 de un 21% y en 2016 de un 34% para alrededor de 118,000 menores de edad. Ahora, justamente lo que tenemos aquí es una paradoja, inclusive una ironía, porque así como Costa Rica hoy está con su tasa más baja de desnutrición, estamos por otro lado con la peor tasa de obesidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es una de las preguntas que vamos a tratar de resolver, y también pues cómo nos salimos de esta situación y qué es lo que estamos haciendo ahorita para salirnos de esta situación que según especialistas nos podrá cobrar caro, si no nos está cobrando ya muy caro, no solo en términos de la salud y lo que significa para las familias, sino también en términos de los recursos institucionales que requiere atender estas situaciones y sacarnos de este estado epidémico en materia de obesidad. Para hablar de este tema tenemos aquí en cabina, por un lado, justamente a la doctora Cinia Fernández, especialista en nutrición de la UCR. Doña Cinia, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Y me dicen que todavía no tenemos vía telefónica, pero más adelante tendremos al señor Graving Hernández, director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Vamos a ir a una pausa y regresamos justamente a empezar a entrarle a este tema preguntándonos, bueno, ¿cómo fue que llegamos aquí? Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble Tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción, listos para entrarle al tema de la peor epidemia en obesidad registrada en la historia de Costa Rica. Ok, decíamos al inicio del programa que, veo que no solo yo estoy exaltado cuando leo ese tipo de titulares, que nos acompaña la doctora Cinia Fernández, especialista en nutrición de la UCR, y ahora sí, tenemos vía telefónica a Graving Hernández, director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Don Graving, ¿cómo está? Bien, usted a la orden para todos los oyentes. Doña Cinia, un gusto compartir este programa con usted. Hola, don Gravy, mucho gusto.
Ahí me disculpo porque no me he presentado. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Cher, Madonna, Adele, pero con una billetera inversamente proporcional al talento de Madonna. Sí. Bueno, eso depende. Mucho gusto, porque Ernesto, si son sí. fans, si son fans de Madonna, entonces creen que la tengo vacía. Si no son fans, entonces acabo de decir que soy millonario. Ese no es mi estado actual, lastimosamente. Pero bueno, de ahí, no tengo nada, pero tengo todo. Ahora, doña Cinia, empecemos con usted. Decíamos que cómo hemos llegado hasta esto. Creo que a varias personas, y por lo menos ha sido mi experiencia viéndolo, esta noticia ha circulado mucho, afortunadamente, ¿verdad? En medios universitarios, nacionales, etcétera. Y creo que algunas personas los tomó por sorpresa, por el hecho de que no solo se habla de la peor epidemia de obesidad en Costa Rica, sino también a nivel contextual la posición cómo se ubica Costa Rica respecto a la región latinoamericana, que es el sexto país en Latinoamérica con la mayor tasa de obesidad. Algunas personas, por lo menos en mi familia, las vi que decían como, ¿qué? Como que no es la primera vez que algunas personas escuchan esto o lo ven así de peor, como dirían. ¿Cómo fue que llegamos aquí y hasta dónde realmente usted dice, ay, sí, entiendo que los tome por sorpresa? O más bien es que no ha circulado esta información como para conocer el estado en que iba evolucionando este problema. Creo que lamentablemente no fue bien informado porque sí sabemos de datos particularmente desde la UCR, desde la Escuela de Nutrición, desde el año 2004, ya nosotros monitoreábamos el problema y encontramos datos similares y más altos inclusive por ciertas regiones del país. Correcto. El asunto es que en este país hay que alertar así con alerta roja, ¿verdad? Para que la gente reaccione. Y no fue sino hasta el año 2016 cuando salió el censo escolar de peso y talla. Ese fue el detonante, porque personalmente yo he tenido mucho trabajo por 15 años tratando de hacer llamar la atención desde el modelo Póngale Vida, un modelo UCR, una marca UCR, donde hemos estado en todo el país tratando de identificar el problema. Y lo identificamos, pero fue hasta ese momento que se hizo notar de manera pública. Creo que también influyó mucho la existencia de medios digitales, donde se empezó a esparcir, ¿verdad?, la información mucho más rápidamente. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ha pasado en algunos contextos le llaman transición nutricional. O sea, nuestro país, particularmente un país que ya es de renta media, ¿verdad? Que en nuestras memorias, en las memorias históricas de los que tenemos 40 y más, todavía pensamos en la situación de los niños como hambre, como desnutrición, como cuando sucedió esto en la época de los 50, que sí había un porcentaje mucho más importante de desnutrición, pero en este país sí se ha sido eficiente en el tema de atención a través de programas estatales. Entonces, en los 70s apareció atención primaria, el programa de comedores estudiantiles de MEP existe desde hace 105 años, Cencina existe desde hace muchos años también. Entonces, hubo programas de atención directo al tema. Y definitivamente ha venido cambiando la situación social y económica, a pesar de que las personas hablen de desempleo, siempre existen porcentajes de población en pobreza, pero no necesariamente en este momento de la historia o inclusive en unos 10 años atrás, el ser pobre es sinónimo de no tengo nada que comer. Lo que sí significa es que las personas en niveles de pobreza tienen que comer porque inclusive los programas sociales del Estado lo facilitan, pero probablemente, y es nuestra preocupación y lo que nosotros alzamos la voz, la calidad de la alimentación no es suficiente. Quiero decir con esto que no es lo mismo comer arroz con macarrones y plátano, que son alimentos muy ticos, pero muy altos en energía y son baratos, que tener una alimentación donde haya, como los abuelos, verduras, el poquito de carne, el poquito de huevo, ¿verdad? Y mucho menos alimentos procesados, rápidos, baratos, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que le pasa al estudiante universitario que come barato, come carbohidratos, come pan, come sándwiches, come comidas preparadas. Ese síndrome ha venido apareciendo más y más fuerte en los hogares de Costa Rica.
Y eso significa que definitivamente muchas familias, aún viviendo en pobreza, que también lo citamos en el artículo, los porcentajes de sobrepeso y obesidad en los niños son muy altos. La gente dice, ¿cómo así? ¿Cómo es? Pues no. Las personas mayores por lo menos se resisten terriblemente porque ellos dicen sigue habiendo desnutrición. Y esto claramente nos afecta porque los legisladores o los tomadores de decisiones piensan como hace 40 años y creen que el paradigma sigue siendo de desnutrición. La encuesta ya dijo es solo 2%, solo 2%. Eso es significativamente pequeño comparado con 34% de sobrepeso y obesidad en los chicos. ¿Eso qué significa? Desde términos estadísticos es casi no existe, se podría decir. O sea que básicamente con los costarricenses sí están comiendo, Sí. en su gran mayoría, grandísima Sí. mayoría, Sí. pero no necesariamente se están nutriendo, por así decirlo, o estoy ahí No, claramente. atropellando los conceptos No, nutricionales. claramente eso es así. Si usted habla con la población, pueden aludir de que los recursos no les alcanza para las verduras, para las frutas o para los productos cárnicos, pero sí alcanza para el salchichón, para el plátano, para la yuca, porque eso es llenador de barriga, ¿verdad? Hay que llenar la panza, por decirlo de alguna forma. Pero si las personas piensan en lo contrario, ¿qué significa? También una transición del estilo de vida. Ya ahora cada vez hay menos mamás o encargadas o personas encargadas en la casa para cocinar. Entonces, ¿cuál es la intención? Y el mercadeo nos tiene abrumados. Coma rápido, coma fácil, ¿para qué va a cocinar? Aquí estamos para cocinar para usted. El mercadeo y la publicidad de los alimentos ha sido muy fuerte. Y si no, vaya a un mall un domingo a ver si usted ve gente que anda de altísimo nivel. No. Al mall vamos todos, ¿verdad? De todos los niveles. ¿Y qué se come? Lo más rápido, lo más barato, lo más accesible, generalmente alimentos altos en energía, altos en grasa, frituras, procesados, etcétera, ¿verdad? Entonces ha sido una gran transición y nos hemos alejado de los frijoles, nos hemos alejado de la tortilla, de las cosas que eran parte de la dieta de nuestras familias, de nuestros abuelos. Ahí una colega suya, la licenciada Alejandra Navarro, nutricionista graduada de la UCR, en una nota para la UCR ya comentaba, y cito: tenemos que ir confrontando los estereotipos asociados a la desnutrición y al hambre. A veces nos dicen pobreza extrema y pensamos que están desnutridos, cuando la evidencia científica, como muy bien usted nos indica, demuestra lo contrario sobre la realidad de Costa Rica. Por ejemplo, en una ONG encontramos que la población beneficiada en condición de pobreza de 0 a 17 años reportaba un estado nutricional de 0% bajo peso. En cambio, tenían un 20% a un 30% de exceso de peso. En relación también con lo que usted mencionaba de la parte geográfica y también guarda una relación muy estrecha, el índice de desarrollo social de ciertos lugares y cómo corresponde también con una alta tasa de obesidad en estos sectores, pese a el desarrollo social, ¿verdad? Que viene a romper también esa preconcepción tal vez ahorita, ¿verdad? Que usted nos decía que asociamos que pobreza es igual a no estar comiendo. En este caso, más bien, según lo que han hallado, es que en estos lugares incluso se llegan a tasas de 55%, 56%, 53%. ¿Cuál es la estrategia para llegarle a estos lugares, por ejemplo? Yo recuerdo un programa de televisión donde justamente le decían a la señora, un programa que se llama Roseanne, donde ella decía que es un programa enfocado a clase media, etcétera, en Estados Unidos, por supuesto, pero ella decía, bueno, es que ustedes quieren que no compre tocineta, pero es que es lo que nos llena, justamente, y es lo que está más barato en este momento. ¿Cuál es la estrategia desde la UCR y desde su experiencia también para llegarle a estos lugares donde más de la mitad de la gente está con obesidad? Sí, literalmente hay que definir una prioridad, Ajá. o sea, una prioridad porque tenemos un gran problema país, pero definitivamente hay que ser costo efectivos. Nosotros en la UCR, a través del programa de apoyo técnico a instituciones, que está a mi cargo, creemos que hay que empezar por los programas de alimentación del Estado. O sea, hay programas que ofrecen alimentación, llámese comedores estudiantiles, llámese Sensinay, llámese Red de Cuido, llámese PANI.
las ONG que están en todas las comunidades ofreciendo comida, hay que atender el banco de alimentos, o sea, hay que abordar esas vías que ofrecen alimentación a estas familias prioritariamente, pero no necesariamente ofrecen alimentación de calidad. O sea, la palabra clave es, todos tienen derecho a comer, eso se habla clarísimamente, el derecho a la alimentación, lo remarcamos, pero nosotros agregamos 2 palabras. Esa alimentación tiene que ser de calidad nutricional e inocua. ¿Qué significa eso? Y en una ONG, por ejemplo, que recibe donaciones de alimentos, no es permisible que los niños tengan que comer ese día salsa de queso con pan o salsa de queso con arroz porque fue lo que se les donó. Porque no hay normativa en el país para regular. Y ahí es donde nosotros hacemos un paso adelante y decimos, no. Cualquier niño de cualquier estrato social tiene derecho a una alimentación inocua y de calidad nutricional. O sea, esa salsa de queso no puede entrar en ese comedor, aunque sea un comedor comunitario, aunque sea gente de muy bajo nivel económico. No, ellos tienen derecho y merecen ese respeto. Entonces, no hay normativa. Hay muchas condiciones en los programas que todavía no están cubiertos por una política, una norma superior que le diga, es obligación no solo servir ese plato de comida, sino que ese plato de comida esté limpio, sea de buena procedencia, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no importa, recoja la comida que sobra en los restaurantes y llévelo a los hogares de ancianos. No, nosotros decimos no. El hogar de ancianos, para dar otro ejemplo, atiende población altamente vulnerable. ¿Cómo le vas a llevar las pizzas o los pollos fritos que sobraron de una institución o de un restaurante a una población que tiene problemas cardiovasculares, diabetes y muchas otras cosas más? Pero no hay normativa y a veces la buena fe que tienen algunos no es suficiente. ¿Y usted qué le diría a esas personas de buena fe, digamos, que dicen, es que es mejor llevar eso a que no les llegue nada? Yo les diría que se informen, porque muchas veces es mucho mejor que ayuden a la gestión de alimentos inocuos. Yo creo que igual ellos pueden contribuir, pero ¿por qué la comida rápida que sobra de un restaurante? Eso no es para esa población ni en nuestra opinión, no debería. O sea que para llegar. usted lo que les recomendaría es recanalizar sus esfuerzos Para proveer de alimentos nutritivos. Por ejemplo, ¿por qué estos que buscan este tipo de alimentos no van a las ferias del agricultor, a los mercados, para recoger alimentos que son naturales, o granos, o etcétera? ¿O por qué no gestan productos naturales para llevarle a sus hogares? ¿Por qué no? ¿Verdad? Nosotros tenemos grandes brechas donde los mismos productores a veces no tienen cómo sacar sus productos al mercado. Entonces es una visión social que muchas veces está asociada a que lo procesado con marca, ¿verdad? Si hablamos de que todo este tipo de productos tienen marca, es mejor. Ese ha sido un cambio muy dramático en el proceder alimentario de los costarricenses. Un chico, un joven de 20 años, ahora le sirven arroz y frijoles, ya no los acepta igual que antes. Es mucho más fácil comerse el sándwich o la pizza. Y si usted ve alrededor de la UCR, ¿qué tenemos? La única comida que es de mejor calidad es la que está en comedores, ¿verdad? O cuando usted paga un combo más caro. Pero si usted pusiera a elegir, no todos tienen esa conciencia. ¿Por qué? Porque hay alta permeabilidad de la publicidad. Y se ve como no solo un alimento, sino como una identidad social. Eso pasa en los niveles de estratos bajos también. Ahora, pero usted lo que plantea es potente, porque usted incluso indica que una de las puntas de lanza de cómo abordar esto estratégicamente es empezando por los programas que suministran justamente alimentos a distintas poblaciones de vulnerabilidad, por supuesto. Pero eso es potente porque entonces el mismo Estado ha estado contribuyendo a lo largo de los años a generar una epidemia de obesidad. De alguna manera yo no voy a hacer esa afirmación de que estaría contribuyendo, pero lo que sí ha sucedido es que la administración de los programas carece de personal capacitado para la operación. ¿Qué quiero decir? Capacitado a nivel nutricional. A nivel nutricional. Okay. Le doy un ejemplo. El PANI, que atiende muchísimos hogares de acogida, etcétera, albergues, tiene un profesional en nutrición. Y dígame usted, si los niños no comen, por lo menos en albergues PANI, 3 veces al día, ¿quién los atiende?
un profesional en nutrición para todos los beneficiarios y todos los centros. Justicia y Paz, cárceles, tienen 2 profesionales. Esos privados de libertad comen 3 veces al día y a veces 4 veces al día. ¿Quién se encarga de garantizar que esa comida es inocua y de calidad? Comedores estudiantiles MEP tiene 5 nutricionistas para 4.800 comedores en todo lo ancho y largo del país. Por más buenas intenciones, la capacidad instalada de estos programas no ha priorizado ese proceso, porque el plato de comida no cae del cielo. Lleva, como cualquier producto final, un gran proceso de producción. Imagínate, desde que compras el alimento, ¿quién asesora a estos lugares para que compre lo correcto, lo adecuado? Pero entonces sí somos corresponsables de la epidemia de obesidad, porque estábamos llenando estómagos, pero no estábamos nutriendo a las personas. De alguna manera, el proceso no ha favorecido la calidad, para decirlo de otra forma. El proceso ha sido exitoso, si lo ves, porque la desnutrición desapareció. Entonces lo podemos ver como vaso lleno o vaso vacío, como quieras. Pero definitivamente sí se cumplió y todos comimos en comedores. Yo no sé si comiste, pero todos hemos pasado por comedores estudiantiles. Muchos fueron cuidados en Cincinnati. Ha representado un gran aporte para la sociedad costarricense. Por eso yo creo que hay que ser, digamos, objetivo y tratar de mirar las 2 partes de la situación. Claramente, y esto lo vemos en comparación con América Latina. Nosotros somos diferentes en América Latina, por eso nos ganamos ese 6º lugar tan deshonroso en sobrepeso y obesidad, pero habla de que las condiciones de las comunidades y de la sociedad en general orienta a esa protección. En eso los costarricenses somos muy proteccionistas y el Estado ha sido exitoso en eso. Lo que no ha sido exitoso es en el cuidado de la calidad. Y nosotros desde la Escuela de Nutrición y a través del programa Apoyo Técnico llamamos la atención, y el foro también llamó la atención a través del Colegio de Nutricionistas, de quién se encarga, quién es el que responsablemente puede encargarse de la producción. Vea, en comedores estudiantiles hay centros educativos de 2.000 estudiantes. No es un platico de comida lo que se produce, es 2.000. Eso significa alta escala. No se puede pensar en como si fuera el comedor de la casa o la cocina de la mamá, como algunos se quedaron pensando. Ya es alto nivel. Entonces requiere nuevas instalaciones, equipamiento y por supuesto que lo que nosotros demandamos, personal que se encargue de la planificación, del monitoreo y de la evaluación. Y de la educación. Porque la educación tiene que estar ahí para que la gente valore que realmente ese plato es de gran importancia para su familia. Ahora, menciona evaluación y yo tengo entendido que existen alrededor de 28 programas en estos momentos de este carácter, justamente de llevar comidas a distintos grupos vulnerables. Tenemos vía telefónica al señor Graving Hernández, director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde tengo entendido que también se hace un arduo trabajo en la evaluación de estos programas. Tengo entendido que este año se está trabajando en la evaluación de la red de cuidado y el año entrante se pretende valorar a PANEA, que concentra más de 7.000 niños y niñas. 800.000 tiene PANEA. Más o menos 800.000. 800.000 niños. Bueno, sí, muchas gracias. Una imprecisión ahí de la UCR. Ahora, cuéntenos un poco, si esta tarea de evaluación es algo que se ha estado viniendo haciendo a lo largo de los años, pues, ¿cuáles habían sido los resultados de esas evaluaciones en los años, pues, anteriores, verdad? O sea, ¿qué eran los resultados que habían estado encontrando, don Graving? Sí, gracias por la oportunidad. Tal vez para dimensionar, fíjese que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares financia cerca del 80% de los programas sociales del país. Se financia desde comedores escolares y distintas iniciativas de alimentación hasta productos rurales. Se financian las pensiones no contributivas, se financia el aseguramiento de los indigentes, el principal proyecto de vivienda para la población en condición de pobreza se financia desde aquí. Todo esto para decirles que, digamos, la diversidad de ámbitos en los cuales debe trabajar el FODESAF es muy amplia. En materia de evaluación, es una materia que la ley le asignó la responsabilidad al fondo desde época muy reciente, ¿verdad? Eso no tiene ni 4 años de esa responsabilidad de haberse establecido y los esfuerzos de evaluación han venido
caminando de repente no a la velocidad que a uno le gustaría. Es una materia muy especializada, cualquiera que nos aborde, ¿verdad? Desde cómo satisfacer la necesidad de alimentación para una población en particular, llámese con discapacidad, niñez, un adulto mayor, etcétera, una comunidad indígena, hasta materia específica de cómo construir un acueducto en una comunidad rural o una comunidad urbana. Entonces, digamos que cualquier esfuerzo de esta índole requiere mucho tiempo, ¿verdad? Una dirección a la que se le asignan esas capacidades relativamente pronto requiere un fortalecimiento en el recurso humano y digamos una forma de funcionamiento distinta, y digamos en esa línea estamos. El ámbito de acción del fondo en materia de alimentación es muy grande, y los programas sociales son muy grandes. Yo sí coincido plenamente con doña Cinia de que de repente el impacto que puede generar los programas del Estado en esta área, no cabe duda que es muy importante. Fíjese que solo Panea atiende a 800,000 niños, Sensinay atiende más o menos a 122,000, la red de cuidado atiende a más de 200,000 personas, el PANI más de 50,000. Si sumamos, digamos, la posibilidad de incidencia de todos los programas sociales del Estado en términos de alimentación, fácilmente superamos el millón de personas. Entonces, independientemente de quién sea la culpa digamos, del lugar al que hemos llegado, lo que sí es cierto es que la posibilidad de cambio que existe desde la política pública es muy grande. Pero, don Graving, las evaluaciones que ustedes habían estado haciendo durante los últimos años demostraban que estos programas tenían estas ineficiencias en la parte de la calidad de la alimentación, como la que menciona doña Cinia, ¿o esto es algo nuevo? No, es algo nuevo porque no se han hecho evaluaciones de ese tipo. Por ejemplo, se han hecho evaluaciones de otros programas, como le puedo decir que se ha determinado que el régimen no contributivo digamos, que administra la Caja de Cotización del Seguro Social es el programa que probablemente más contribuye a la reducción de la pobreza. Se hizo una evaluación de un programa que brinda el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, y en la línea de trabajo ya le toca el turno, digamos, de evaluación a los proyectos que brindan alguna solución de alimentación. Entonces, hasta esta fecha hemos llegado, digamos, a ese ámbito de acción. Pero entonces, hasta el momento no se había hecho una evaluación de la calidad nutricional de este servicio de alimentación, de estos programas. Así es, no se ha hecho. Y los esfuerzos que hace doña Cinia, que son muy valiosos, y que ha hecho la escuela, me parece que en la Escuela de Nutrición de la UCR, me parece que probablemente, a pesar de que ellos lo hayan diagnosticado, es hasta ahora, ¿verdad? Lo hayan diagnosticado hace varios años y lo hayan dicho, me parece que es hasta ahora, con el estudio 2016 que tiene alcance nacional, y con la forma de comunicación y la facilidad de comunicación que existe ahora, es hasta ahora cuando se dimensiona en todo su impacto y digamos en toda su problemática, ¿verdad? Porque ya se le está catalogando y se le están dando, digamos, la problematización adecuada, que estamos en un nivel que es considerado epidemia según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, la población lo toma en serio. Anteriormente, el abordaje que se le da por un asunto social y por un asunto cultural es muy laxo, ¿verdad? Por decirlo en palabras llanas. Bien lo decía doña Cinia. Bueno, anteriormente a las personas tenemos la costumbre de decirles, no, mire, fulano está gordito, ¿verdad? Bueno, de repente no se menciona que eso es obeso, y que si es un niño eso le va a generar probablemente problemas de salud cuando sea adulto, y va a tener un costo en términos de salud y de seguridad social muy alto. Entonces me parece que esa dimensión es, de repente hasta ahora nos toca a estas generaciones abordarlo, digamos, de una manera más seria y más proactiva. Le voy a comentar otra cosa. Ahora, disculpe que la atraviese
el caballo imaginario, porque esto es radio, entonces no se ve ningún caballo. Pero decíamos que ustedes están, en este año les toca hablar Red de Cuido. Al próximo año evalúan PANEA, que me aclaran que cubre más de 800,000 niños. ¿Esta Así es. dimensión nutricional sí se va a incorporar en estas evaluaciones? Sí, señor, claro que sí. Sí, y la dimensión de proceso, porque es que eso era lo otro que le iba a decir. Fíjese que cuando, vamos a ver, las instituciones funcionan con base, y los programas funcionan con base en las leyes, generalmente tal y como fueron concebidas en su inicio, ¿verdad? Entonces, muy bien lo decía doña Ciña, por ejemplo, un programa que atiende a más de 100,000 niños, que es en SINAI, y que todos los años se amplía, la ley le asignó la tarea de eliminar la nutrición infantil, y todavía está así en su ley. Y bien, doña Ciña lo decía, bueno, y de nutrición ahorita no es un problema, no en la mayor parte de la población, es marginal el porcentaje de la población que lo tiene, bueno, pero hay una ley que dice que lo tiene que hacer. Entonces, ciertamente ellos, por ser parte de la institución rectora en materia de salud, que es el Ministerio de Salud, han venido evolucionando, han venido cambiando el paquete alimenticio que brindan, de repente tienen más recursos para brindar alimentación con inocuidad y nutrición, pero le aseguro que eso no es la norma en probablemente la mayor parte de los programas públicos, por un tema, digamos, también histórico, y porque además dice que al haber en algún momento en la sociedad costarricense una concepción de que tenemos un problema de nutrición, entonces los programas se han dedicado a llenar pancitas sin el debido cuidado, y eso quiere decir que también se han dedicado una cantidad importante de recursos a su tarea no fundamental. Yo se lo decía al director de Equidad del Ministerio de Educación Pública. Ustedes son una institución cuya función primigenia es la educación, y se metieron también a dar alimentación, bajo el supuesto de que eso mejora el rendimiento educativo, pero en lugar de contratar ese servicio se dedicaron también a cocinar. Entonces de repente el desviarse de la función original e incluir otra función en su cartera de servicios y no hacerlo de repente de la manera más ágil y más efectiva, ha hecho que muchas instituciones, como decimos los ticos, se enreden en sus propios zapatos, porque entonces el Ministerio de Educación, tal vez si lo pensamos desde cero, ahora el programa, tal vez lo más fácil es que se siente a diseñar un paquete alimenticio óptimo y que contrate el servicio de provisión de ese servicio alimenticio óptimo y nada más lo fiscalice. Pero se dedicaron a hacer todo el proceso, entonces tiene que almacenar alimentación, tiene que adquirir alimentación, tiene que contratar a las cocineras, tiene que brindar un espacio, tiene que diseñar la dieta alimenticia, ¿ves? Ya todo eso es una cadena muy compleja que de repente el que ellos lo hubieran diseñado diferente en algún momento, probablemente les hubiera facilitado el trabajo y tendríamos un mejor resultado. Pero bueno, el programa tiene en esa institución y en muchas otras años de caminar de esa forma y por una inercia lo llevan así. Yo le voy a contar, por ejemplo, una anécdota que nos dicen. Hay centros educativos que tienen de 2,000, 3,000, 4,000 estudiantes y que entonces les sirven desayuno, algunos a las 7, pero el comedor no alcanza y las cocineras no alcanzan, entonces tienen que empezar a servirles el almuerzo ya a las 9 de la mañana. Entonces algunos desayunaron a las 7, almuerzan a las 9, a las 12 ya tienen hambre y entonces les tienen que dar un suplemento alimenticio y claro, nos genera un problema porque no nos sentamos a pensar de antemano cuál era la mejor forma de proveer ese servicio. ¿Me explico? Ahora, usted me decía que van a incorporar esta dimensión nutricional a las evaluaciones de los programas a partir de este año. Sin embargo, para aquellos escépticos, y uno como periodista debe ser escéptico por naturaleza, ¿cómo van ustedes a realizar esta evaluación de algo que ustedes hasta la fecha no habían evaluado, verdad? O sea, ¿cuentan ustedes con el recurso humano capacitado para realizar esas evaluaciones? ¿O van a aliarse con alguien, no sé, con doña Ciña aquí, no sé? Puede ser, es una de las posibles, pero bueno, digamos que el proceso de evaluación que se realiza aquí se hace conjuntamente con las instituciones beneficiarias, porque ya le digo, nosotros no somos expertos en todos los temas, ¿verdad? El día que nos toca evaluar el programa de acueductos, nosotros no somos constructores de acueductos. El día que nos toca evaluar el programa de vivienda, nosotros no construimos viviendas, ¿verdad? Entonces eso se hace con una contraparte experta
y con la contraparte también, digamos, el programa que ejecuta los fondos, ¿verdad? Se hace con las dos. ¿Por qué? Porque el que ejecuta los fondos también tiene que darse cuenta de qué es lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Muchas veces ellos mismos lo saben, pero no tienen el tiempo para sentarse a pensar y rediseñar los procesos. Pero ¿cuál sería esa contraparte experta? Porque sí, yo creo que a cualquier ciudadano le llamaría la atención que le digan que hasta ahora estos 28 programas que suministran alimentos no habían evaluado la parte nutricional. Ajá. Digamos, porque uno diría de que, o sea, mi mamá, doña Marcia Chacón, diría, ¡ah! ¡Qué irresponsables! ¿Cómo van a estar alimentando gente sin pensar en el valor nutricional de lo que les están dando? Entonces, por eso, ¿cuál sería esa contraparte que usted menciona que garantizaría una evaluación correcta de estos programas? Y también, digamos, yo entiendo que obviamente la competencia principal, la primera persona llamada a hacer la evaluación son estos programas en sí mismos. Lo que pasa es que desafortunadamente, y esto ya sí es una ventana de opinión mía, en Costa Rica, e incluso desde entre la UCR hasta los programas más macro, hay una costumbre a veces de no evaluar lo que se está haciendo. Así es, totalmente. Pero entonces, en este caso, ¿cuál va a ser esa contraparte que garantice una evaluación eficaz de la parte nutricional de estos programas? Y también de ahí, usted lo que me dice entonces de por qué esto no se ha hecho antes es por una cuestión básicamente de costumbre, digamos. No, es de recursos y de tiempo. Como usted bien lo dice, la práctica es que no se evalúa porque la ley nos dio la responsabilidad de hacerlo hasta hace 4 años, entonces 5 años más bien. Entonces, mientras la ley nos da la responsabilidad y se establece la unidad que evalúa los programas, usted sabe lo que es la administración pública. Pero usted tampoco conoce si estos programas realizaban sus propias evaluaciones. Usted no conoce si estos programas estaban evaluando la parte nutricional de sus esfuerzos. En ellos mismos. Pues deberían hacerlo, ¿verdad? Deberían hacerlo y es parte de lo que se solicita en el proceso evaluativo. Ya esa pregunta se la podría responder cuando terminemos la evaluación, porque se hace un recuento de lo que se ha hecho al interior y a lo externo. A veces no solo nosotros evaluamos, hay evaluaciones externas contratadas a consultores o a otras instituciones. Okay. Y el proceso de selección es un concurso abierto, ahí participarán los interesados. Generalmente, le comento, quienes nos han ayudado son especialistas de universidades estatales, y probablemente el grupo que estuvo a cargo de estos estudios que se han comentado estará interesado en participar, pero puntualmente no le puedo decir quién porque es como adjudicar el contrato ya en esta entrevista, ¿verdad? Entonces después se los apelan. Me gustaría volverle la pelota a doña Cinia. Doña Cinia, don Graving mencionó 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Por un lado, la parte del Sensinay, ¿verdad? Que son estos centros justamente encargados con la competencia para velar por la nutrición de los niños y las niñas. Y planteó, una situación de que por ley están llamados a atender el problema de desnutrición, problema que hoy en día, usted misma ha dicho, que está en un 2%. En un 2%, entonces ya no es tal el problema. Respecto al Sensinay, yo le preguntaría, ¿qué es lo que procede entonces con los Sensinay? ¿Reformar la ley del Sensinay? ¿Qué deberían estar haciendo los Sensinay ahorita? Deberían estar entonces abocándose a continuar el trabajo que estaban haciendo, pero también velando por la lucha contra el sobrepeso, aunque no está dentro de sus competencias. A mí personalmente, digamos, cuando yo escucho nutrición, yo pienso en una persona que no tenga sobrepeso, ¿verdad? Pero yo no soy nutricionista, entonces, y cuando es la ley, ¿verdad? Desnutrición es distinto a sobrepeso, etcétera. Entonces, ¿cuál es el norte que debería tener los Sensinay a largo plazo? Si es que hablamos de una reforma, y en estos momentos, ¿verdad? Porque también si el Sensinay es un actor clave, los Sensinay se han venido debilitando a lo largo de los años. Aquí en Montes de Oca, por ejemplo, había un Sensinay en San Pedro. Ya ese Sensinay no existe. El Sensinay ahorita es Vargas Araya y Sabanilla. Entonces, ¿cuál es con respecto al Sensinay, cuál es el norte que usted ve que deberíamos estar siguiendo? Es sustantivo, digamos, el cambio sustantivo porque, como bien mencionan, hay una ley que le dice que tiene que seguir trabajando con desnutrición. Pero ¿qué es lo que demanda en la situación? Es otra la condición. Entonces toca hacer esa transformación, porque usted sabe que en el contexto legal, pues la transferencia de recursos y etcétera va a estar supeditado a la función sustantiva que se le dio a la institución. Entonces,
definitivamente ha habido una transformación muy importante porque si bien Cincinnati tiene una labor muy relevante, su población es pequeña, son 100 y resto de 1000 de chicos atendidos y por lo menos a este programa tampoco se le ha aplicado, por lo menos nosotros no lo conocemos, la evaluación como para ver cómo entran los chiquillos y cómo salen del programa. A los Cincinnati. A los Cincinnati. Entonces creo que la principal tarea es un marco normativo que no solo tocaría a Cincinnati, sino a todos los programas estatales. Es la urgencia de una ley general de protección, digamos, de la alimentación saludable en niños de manera prioritaria, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque yo sí creo que es una cuota de oportunidad. A veces nos diluimos pensando en un contexto muy global y yo creo, como lo he mencionado muchas veces, si nos concentramos en los programas estatales, atendemos las necesidades de al menos 20-25% de los costarricenses y además sembramos la semilla, porque si yo tengo chicos sanos, adolescentes sanos, voy a tener una sociedad sana. Entonces, esa es la llamada de atención. Tuvimos en ese momento la participación de la Defensora de la Niñez y Adolescencia y eso fue algo muy importante para nosotros porque ella reconoció que los programas habían olvidado ese contexto de calidad y definitivamente no solamente toca, como dijimos, dar ese plato de comida, sino vigilar por las condiciones de calidad nutricional e inocuidad. ¿Qué significa eso? Que hay que trabajar en reconstrucción de políticas, de leyes, de decretos. Aquí hay leyes que inclusive salen de la Asamblea Legislativa que no concuerdan con este escenario que estamos hablando. Es el cambio de paradigma. Hay personas que todavía promueven el tema de que hay hambre y que la desnutrición y tal. No, hay que trabajar en desarrollo de la comunidad, en procesos de desarrollo agrícola, agricultura familiar, protección de mercados y todos esos elementos van a proteger a las familias. Y en los programas de dotación de recursos, vigilar muy bien quiénes son esos beneficiarios. Nosotros en el programa de apoyo técnico creemos en la priorización de beneficios. O sea, no todos son iguales. Por ejemplo, en el caso del programa de comedores estudiantiles, a partir del 2013 y por decisiones políticas se convirtió en un programa universal. ¿Eso qué significa? Que todos los chiquillos comen. No importa si no lo necesitan, no importa si ya habían desayunado, vuelven a desayunar, no importa si en su casa los esperan con almuerzo, se les da almuerzo. Entonces, si usted lo ve funcionalmente, aritméticamente, comen más de lo que deberían comer. Entonces, en el año 2014, el Estado de la Nación habló de una filtración de beneficiarios como del 40%. ¿Eso qué significa? Que son chicos que no necesitan, pero igual van a la escuela y como aquí todos somos iguales, igualiticos, ¿verdad? Todos tienen el derecho y nadie se discrimina. Yo creo en la equidad, ¿verdad? Y lo que toca es, entonces si todos van a recibir alimentos, por ejemplo, en la escuela, entonces no se permite el ingreso de alimentos a la escuela, no se permiten las ventas, no se permiten las horas escolares que incumplen el reglamento de horas escolares y se regula el ambiente alimentario alrededor de los centros educativos. Pero tenemos que ser consecuentes. Yo tengo 15 años de trabajar en esto y nos toca lidiar con las familias porque dicen, es que el chiquito tiene derecho a comer rico. ¿Qué significa? ¿Que en la escuela le dan feo? No, es que comer rico para algunos es el jugo de caja, la galleta procesada y que lleve 500 pesos para comprarse una empanada rellena de salsas. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca hacer una gran transformación y lamentablemente en el estatus de este país tiene que ser normativo. Digo que lamentablemente porque mucho podría llegar por la conciencia y por la sensibilización de mi responsabilidad familiar para con ese sujeto que yo estoy criando. Pero cuando no hay norma, ¿verdad? Entonces ellos dicen, dígame a dónde dice que yo no puedo traer bebidas gaseosas y donas y frituras a la escuela. ¿Dónde dice que no? Y realmente no hay, ¿verdad? Entonces, excepto el reglamento de sodas, no hay normativa que apoye esto. Reglamento Entonces, que me dice que se incumple, además. Se incumple porque... Pero ¿no sería posible entonces que después incumplieran igual la norma? Pues puede ser, pero hay un proceso mucho más complejo. Lo que quiero decir es, hay que ir, nosotros creemos en lo simple, en la simplificación de las cosas, que es el ambiente alimentario de esos centros donde se ofrece este tipo de apoyo estatal, tiene que ser purificado, por decirlo de alguna manera, mejorado para que entonces esa inversión social realmente sirva
y funcione y no esté compitiendo con las ventas, con la comida, con un montón de cosas que llegan. Entonces, porque usted me dirá, y una directora de escuela me decía en San Carlos, es que usted no sabe que mis chiquitos son muy pobres, entonces tengo que darles de comer 1 o 2 veces. Yo le preguntaba, ajá, ¿y usted hace venticas en la escuela? Y claro, porque yo tengo que ayudarme, porque tengo que conseguir platica para la escuela. Ah, ¿y quién le compra las cositas? Los chiquitos. Ah, entonces ellos llevan platica. Sí, pues usted sabe, unos 500 pesitos, 600. Y yo le decía, ¿usted sabe que con 500 pesos el chiquito se puede haber tomado medio litro de leche y comerse un huevo? Mira, sí, yo no me lo hubiera imaginado. Pero hay una conciencia muy limitada de lo que es calidad nutricional. Entonces el Huila se come cualquier cosa y eso está bien. Y nosotros en Póngale Vida, que es el modelo de la UCR, decimos que la responsabilidad de lo que hacen, de lo que comen los chicos es del adulto. Entonces, no que el chiquito no quiere comer, no, perdón. Esto es un proceso de aprendizaje. Hay que educar. Entonces, los programas estatales también tienen que hacer educación, no solo provisión, ¿verdad? Bueno, pero pareciera que también hay que educar a los programas estatales. Hay que hacer una transformación, sobre todo de la teoría del programa. O sea, ¿cuál es la teoría que tiene ese programa de fondo para que yo pueda decir que está cumpliendo con ciertos propósitos y fines? Ahora, usted dijo que ustedes lo que quieren es en hacer las cosas simples, ¿verdad? Don Graving mencionaba esta cadena compleja que se generó en los comedores del MEP, justamente donde pues se absorbieron pues todas las tareas necesarias, ¿verdad? Desde el buscar la proveeduría de los alimentos, de la gestión de los alimentos, incluso la evaluación de esto, y que eso es una carga muy pesada para el MEP. ¿Hasta dónde coincide usted en que eso es así, digamos? Porque eso es un debate que sucede en muchas áreas, ¿verdad? En los EBAIS sucede también, ¿verdad? Que dicen, bueno, tercerizamos y le decimos a alguien más que se encargue de esto, o institucionalizamos y el Estado asume. En casos como estos, hablemos específicamente del caso concreto de comedores, que creo que es un caso de cobertura muy amplia, que como usted bien indicó, muchas personas han pasado por ahí. ¿Hasta dónde ve usted que esa es la ruta, digamos? O sea, que sí se cometió un error al MEP absorber todas esas tareas, asignaciones, o si debió tercerizar alguna parte, ¿verdad? Vamos a ver, particularmente en comedores estudiantiles, un programa 105 años de existencia. Nació cuando la maestra hacía la sopa para servirle a los chiquillos en la escuela y fue creándose una estructura ahí más o menos, ¿verdad? Que agregaba valores y etcétera. Y agregó recursos de la comunidad. Se creó un modelo de economía solidaria, ¿verdad? Teóricamente, que dice que aporta a la comunidad y aporta al MEP. Pero entonces llegó un punto en que se mantuvo la secuencia de hacer la comidita y tal. Tal es el asunto que existen comedores estudiantiles que no tienen ni siquiera área física para producir los alimentos, ni mucho menos para servirlos. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba Don Graving, nosotros sabemos que a los chiquillos a veces les dan el almuerzo a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, no les alcanza el tiempo para servirles a todos. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones? Bueno, sí, son decisiones además de mantener una suerte de pequeñas parcelas, por decirlo así, del programa, yo pensaría que por la diversidad que tiene el programa y porque estamos hablando de un gran volumen presupuestario anual, sí requiere de una estructura central de algunos centros, donde sí se puede llevar a terceros, por el tamaño. Porque aquí entra otra gran dilema, que es los centros educativos en este país están en todo lado, en cada esquina. Y esos a veces atienden a 20 chiquitos, a 10, a 15. Si usted va allá a corredores o a la frontera, son pequeñísimos. Entonces hay que hacer una transformación de eso también, para que entonces cierto servicio le llegue de manera unificada, no a 3, ¿verdad? Porque eso no es costo efectivo, sino un número mayor. Entonces, estas redes de distribución o centros de producción sí son una alternativa. Claramente es un brinco enorme, ¿verdad?, que habría que dar en el contexto de cómo se ve esta producción, pero habría que hacer el análisis porque muy probablemente sí se podrían reducir muchos costos que ahorita existen. Claro, si usted dice esto, crearía gran reacción porque diría, hey, las personas y las cocineras y el desempleo, qué barbaridad, Costa Rica no puede hacer eso.
Bueno, claro, hay un contexto humano, un contexto social, pero hay que priorizar. Entonces, esa decisión es una decisión muy sustantiva que yo creo que sí vale la pena evaluarla y tomar referencia de las experiencias de otros países que lo han hecho ya, para ver qué es lo que puede hacer Costa Rica y hacer uso correcto de la inversión social, ¿verdad? Y cambiar un poco paradigmas, porque definitivamente operar en ese nivel de operación tan mínimo que operan los comedores, o a veces tan máximo, ¿verdad? Porque son enormes, pero no se hace con un proceso. Nosotros... O sea, básicamente usted lo que está diciendo es que sí, que la tercerización es podría algo ser necesario, pero depende sobre pero todo no del análisis todos. de la demanda, digamos, que cubre cada uno de estos comedores estudiantiles. Sí, podría crearse una tipificación. Nosotros en el proceso que hemos seguido con MEP, creemos que hay que tipificar y crear estos clústeres de centros educativos donde usted pueda realmente caracterizar y decidir cuáles son los que sí podrían ser sujeto de tercerización y cuáles no. De acuerdo, nos quedan 5 minutos y me interesa hacerle sobre esta pregunta, doña Cinia. Ustedes mencionan muchos esfuerzos que por supuesto requieren de atención de la Asamblea Legislativa, requiere atención del gobierno central, ministerios, de estos 28 programas, ¿verdad? De desarrollo de FODESAF, etc. Sin embargo, son muchas decisiones que pasan por la práctica, ¿verdad? Hablando de decisiones, una de las decisiones fue que de parte del Ministerio de Hacienda que no se llenen, prohibir que se llenen máximo el 25% de las plazas vacantes en las instituciones. Y se ha estado hablando aquí durante esta hora pues de que se ocupa recurso, no solo más recursos, sino además más recurso especializado en el tema. Nosotros invitamos a don Leonardo Sánchez Hernández, director de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública, quien no pudo venir al final por una gira. Pero entonces, ¿hasta dónde vio usted que es potable estas líneas de acción que usted menciona como acciones estratégicas para lidiar con este problema? ¿Hasta dónde es potable dentro de este contexto? Porque yo entiendo que estas acciones dentro del marco de la reforma fiscal, pues cierran puertas de recursos. No sé si el MEP ha cerrado puertas también. Entonces, ¿es potable o no? Yo me atrevería a decir que depende de la decisión política, porque, por ejemplo, en programas de esta misma índole se está dando atribuciones en el tema alimentario a otros profesionales. ¿Por qué? Dígame usted, ¿quién decidió eso? Por decir algo, ¿quién va a supervisar los hogares de PANI? Un psicólogo, un trabajador social, le compete a él. Eso está sucediendo. ¿Y por qué no se toma la decisión de al menos reducir, si claramente hay que hacer un ajuste en esos nombramientos, pero que se haga de manera prioritaria? Porque yo siempre repito esto, los chicos en hogares de, por ejemplo, PANI, comen 3 veces al día, por favor. Ciertamente los profesionales en ciencias sociales son muy importantes, pero ellos comen 3 veces al día, son necesidades básicas insustituibles. ¿Quién se encarga de eso? Se le está entregando la responsabilidad a personal operativo y los entonces, recursos. ¿usted qué plantearía? Yo creo que es porque plazas nuevas hay trabas en este momento. O sea, hay trabas, pero hay decisiones decisiones puntuales de las instituciones que deciden, en MEP solo trabajan docentes, o no, en PANI solo trabajan psicólogos o trabajadores sociales. Está en la decisión a lo interno de cada uno de las instituciones del país decidir dentro de las reglas que ha puesto en este caso Hacienda, bueno, con estas plazas de las que sí dispongo, ¿qué hago? Sí, ¿quién se va a cargar de la rendición de cuentas y de los productos finales? No solo de cuántos chiquitos comieron, sino qué está pasando con eso, quién es el responsable. Porque en este momento que levanten la mano, ¿quiénes están haciendo? Y en el tema especializado, pues zapateros o zapatos, ¿verdad? Cada quien que haga lo que corresponde. Y en el tema alimentario son los profesionales de nutrición quienes tienen que hacerlo en un equipo interdisciplinario, porque esto es un trabajo titánico. Es enorme porque los programas tienen grandes dimensiones y muchas demandas y sobre todo la responsabilidad de cuidar esas vidas y la salud de esos chiquillos, que no es solo llenarles la pancita. Muchas gracias, Cinia Hernández, doctora Cinia Fernández. Ya le cambié todo, solo me faltó decirle bachiller, imagínese. Hijita. La flagelación, se imagina. Muchas gracias, doctora Cinia Fernández, especialista en nutrición de la UCR. Y muchas gracias al señor Graving Hernández,
Director Hola. de Desarrollo Social, Asignaciones Familiares. Estaremos dando seguimiento pues a estos procesos de evaluación, ¿verdad? Y por supuesto a hasta dónde logra la UCR coordinar estas acciones importantes con estas otras instituciones, y también a ver hasta dónde el MEP, con quien no pudimos hablar hoy, pues ha estado dándole apoyo a esto y podrá seguir dándole apoyo en el marco de la reforma fiscal. Esto fue La Doble Tracción. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Buenas Chao. tardes.